Bueno, Luis Herrero, bienvenido. Joaquín Manso, bien hallado. ¿Qué tal? Y Buenos días. ojo a esta medalla, ¿eh? O sea, los que se coleccionan, hay coleccionistas. Esta es una medalla de bronce, pero qué bronce. Pero hay que utilizarla bien, porque si se utiliza como arma arrojadiza... Bueno, si es de bronce queda pendiente la de plata y la de oro, ¿no? No, esto es de bronce porque es así, además con sobredorado, porque el bronce es como suenan las campanas. Pum, pum. Las campanas suenan mejor. O sea, como una como es que onomatopeya no ha quedado mal. Estoy citando el toque de fuego que había en mi pueblo, que era así, tum, 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 que había fuego en el monte y teníamos que salir todos a combatir el fuego. Oye, y lo vencíamos, ¿eh? No es como las urbanizaciones, que la gente vivía de su chalet y de hackearla. Allí no, porque la gente vivía del pino. Bueno, pues esta es una medalla conmemorativa de los 25 años del grupo de Libertad Digital, de todo el grupo, que empezó hace 25 años. Y ahí estaba Mario Vargas Llosa, en Albarracín. Y otra gente también, pues que luego ha sido muy famosa en su género. Bueno, esto... Celebramos los 25 años con 820.000... Será con un al millón... menos 820.000. Bueno, eso solo por la radio. Luego mira, hay que sumar el podcast hay y que el sumar YouTube. más de 1 millón Sí. de suscritos a Libertad Digital, más de 800.000 a la mañana, todo así, pero sí es que estamos que nos salimos. A mí se me dicen cuando fundamos esto que iba a durar más de 2 años, Luis, no nos lo creemos. No, hombre, hay que purgar en la tierra. De todas maneras, yo vengo aquí a salvar tu alma, o sea que... Pues lo vas a tener complicado, No como creas, no cambie, no creas. yo hasta que no pongan al Papa de Ghana, que es el que me gusta a mí. Me debes... no Yo sé. quiero el independentista. Hombre, no, porque yo doy la doctrina que me dio a mí un cura canario, que está en Cuba y que nos sigue mucho, y su podcast lo ven los católicos cubanos, a quienes siempre hemos entrevistado, y que este papa malévolo, No empecemos. que no quiso recibir a la oposición cuando fue a besarle las botas a los hermanos Castro, que lo cuento, entre otras hazañas del papa Bergoglio, que está ya en otro ámbito. Hablaba Joaquín del Papa independentista. Hoy escribe Oriol Junqueras en La Vanguardia sobre el Papa Francisco, el Papa sensible con Cataluña y con su lengua, o sea, no anda muy desorientado. Dice que el Papa Francisco se mostró muy sensible con la realidad catalana y con la lengua catalana, que siempre defendió abiertamente el diálogo para resolver el conflicto entre Cataluña y España, y que es una sensibilidad que se enmarca en la defensa de los derechos de los pueblos, una de las piedras angulares de la doctrina social de la Iglesia. Le echaremos muchísimo de menos al Papa Francisco, pero es que en El Independiente, el representante de los niños abusados en el monasterio de Montserrat hoy escribe también sobre el Papa Francisco y dice que ni el Papa entregó los archivos canónicos vaticanos al Comité de Derechos del Niño de la ONU, ni los obispos españoles lo hicieron en los archivos locales tras la solicitud que les realizó el defensor del pueblo. Dice que es una de las mayores decepciones que han tenido el Papa Francisco. Un toque antes de contar cómo se consigue la medalla esta de coleccionista. La Vanguardia inició una campaña de defensa de los monjes que aparecieron denunciados por niños que habían sido abusados, no uno ni dos, más. Y La Vanguardia empezó una campaña que llevaba Oriol Domingo, que era el encargado de la información vaticana, menudo sujeto que odiaba la COPE, porque no somos separatistas. Es que ser católico, que es universal, y ser separatista no encaja. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Que coordinados con La Vanguardia se fueron el entonces jefe del SUC, Antoni Gutiérrez, y Jordi Pujol en persona, es decir, la corrupción en forma de garbanzo, se fueron a apoyar frente a esos infundios a los monjes denunciados por pedofilia, que eran de la Escolanía de Montserrat, pero con un par. O sea, no es que no aceptaran no acogieran las denuncias, no, es que atacaron a los denunciantes, y a la cabeza, como siempre, el conde de Godó. Bueno, ¿cómo se consigue esta medalla? Que es muy bonita, además, nos la ha hecho Juan de Ábalos, hijo. Ábalos con V, aclaro. Aquí no hay sobrinas. Bueno, pues se consigue llamando al 91 316 22 42. 316 22 42. Cualquiera que no sea de nuestro club, pues lo puede conseguir por 195 euros. Y si son del Club Libertad Digital, 170 euros. Bueno, pues nada.
Por añadir una referencia más, el que fue director del Observatorio Romano, durante muchísimos años, entre los años 2007 y 2018, Giovanni Maria Viano, hoy en El Confidencial, dice que Francisco ha sido un papa profundamente absolutista y él dice que ya está jubilado, que tiene mucho tiempo para reflexionar y él dice que piensa que el próximo papa va a ser un europeo que volverá a vivir en el Palacio Apostólico. Pues ya lo veremos. De todas maneras, yo creo que yo no estoy de acuerdo, no sé, ni con el 15% de las cosas que has dicho estos días del Papa, lo cual por otra parte no es ninguna novedad porque nos hemos caracterizado por discutir. Pero hay un argumento que nunca he terminado de entender por qué no has querido contemplar. Es decir, ¿qué es? Hay muchas personas, muchos católicos, que se han sentido amparados por el Papa. Este es un Papa que ha puesto en práctica algo que yo creo que en este momento temporal en el que estamos era muy importante, que era la misericordia, es decir, acercarse a personas que se sentían heridas, que se sentían maltratadas, que se sentían marginadas. Por ejemplo, la oposición venezolana, la oposición cubana, es que ese es el Ucrania. Tema. Es que ahí es donde yo no me puedo poner de acuerdo contigo. Es decir, vamos a ver, si tú me quieres llevar al Papa le gustaba la política más que comer con los dedos. Sí. El Papa ha hablado de política más de lo que probablemente hubiera sido prudente, probablemente sí, pero cuando estás analizando la labor de un pontífice, la labor pastoral del Papa, no te puedes ir ahí. Probablemente tú, que no eres católico, pues has tenido unos oídos más finos para captar ese tipo de mensajes, y lo entiendo, me parece razonable. Solo hablo de política. Me parece razonable. No es verdad, ahí es donde te equivocas. Ahí es donde te equivocas. Y tienes que tener en cuenta una cosa, Fede, y te lo digo con todo el cariño del mundo, dispuesto a discrepar de la manera más civilizada. Cuando tú te das cuenta de que en la comunidad católica, que son 1.500 millones de ciudadanos, hay muchas personas que sinceramente han sentido la pérdida del que han considerado que era en ese momento la cabeza visible de la Iglesia Católica, es porque esa gente se ha sentido reconfortada por la labor del Papa como Papa. Entonces, por la existencia pero tú del no Papa. puedes decir, no puedes denigrar la figura de una persona de una manera tan vehemente, que por otra parte es lo que refleja tu manera de ser y no te vamos a cambiar, gracias a Dios, y decir, y todos los que se han sentido reconfortados y todos los que han sentido alivio, etcétera, son unos gilipollas que no se han enterado de nada, que este era un Papa que no servía para otra cosa. Pero salvo lo de gilipollas, que eso no lo digo nunca porque es una palabra que no me gusta, puedo decir cosas peores, pero más finamente. Yo lo que no puedo es entrar en el hecho teológico de que por el hecho de haber papa ya eso es una cosa buena, porque si era bueno Wojtyła, y lo fue extraordinariamente, si era bueno Ratzinger, no ha sido bueno. No, sí, en algunas cosas sí, eso es lo que trato de explicarte. Dime una sola cosa en la que haya ayudado, por ejemplo, a la resistencia de los católicos. Mira, la Iglesia ha resistido 2000 años porque ha sido capaz de entender en cada momento cuál era la prioridad que había que atender en el mundo, en el seno de la Iglesia. No siempre. Bueno, vamos a ver, siempre. Con más acierto unos, yo no te voy a decir que todos los papas que han habido en la historia de la Iglesia han sido ejemplares, naturalmente que no. Bueno, uno de los grandes, el Papa Borja, pues no, muy ejemplar. Pues por eso te digo, que yo no voy a defender. Ese es de los grandes. O sea, que por el hecho de ser papa a mí no me... Ahora, tú dices, vamos a ver, la labor pastoral que ha hecho el Papa Francisco durante su pontificado, la atención que ha prestado... Que ha dicho que prestaba. Él creo... No es verdad. Él nada más llegar... Bueno, yo te doy mi opinión y luego tú discrepas con toda la artillería que quieras. Él llega y lo primero que dice es... Y además es una figura que a mí me gustó cuando la escuché por primera vez. La Iglesia tiene que convertirse en una especie de hospital de campaña, porque hay mucha gente malherida en la tierra. Hay mucha gente que lo está pasando mal y la Iglesia tiene que mirar con misericordia a esas personas. Esa labor, con mejor o con peor acierto, pero con absoluta sinceridad, él se ha volcado en hacerla. Es que no ha venido a España. Podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas. Él miraba no a España, a Europa, con cierto desdén. No, con odio. No. Con odio. No ha ido ni a España ni a Argentina. Pues probablemente porque considera que es un continente, y yo creo que porque tiene bastante razón. Es un rojo argentino, vamos Luis, a ver, que nunca fue otra cosa. Bueno, que vamos a ver, que las ideas políticas del Papa a mí me importan muy poco. O sea, de verdad es lo único que ha hecho. Son relevantes, quiero decir, a la hora de hacer una valoración global, luego porque cuando decimos que es de alguna manera estamos diciendo que es un hijo de su tiempo, a él se le elige en un cónclave en el año 2013, claro, no se nos puede escapar que desde el ámbito explícito de la política ha habido otros que han elaborado
un discurso muy parecido con fines perversos. Es decir, pero el mismo. Si decimos que es el Papa del momento populista, tampoco nos estamos equivocando. Digo, a la vista de las amistades internacionales que cultivó. Es decir, ¿quién sería su espejo político en la política española? Pues si dices que es Carmena, no te equivocas mucho tampoco. Carmena, claro. Que además él lo recordó y le pasó por las narices a Almeida, que además ese sí es católico, no. Pero yo voy a una cuestión fundamental. No se puede pensar que alguien que no tiene fe tiene que tener la fe de que Dios se manifiesta también con el Papa malo, lo mismo que el bueno. Por supuesto que no, lo único que digo es... Pero que lo de la misericordia, aparte de una falta de respeto a los anteriores, ¿qué pasa? ¿Que Ratzinger tenía menos misericordia que este? No. ¿Que menos que Wojtyla? No, Wojtyla tenía menos misericordia que este. No manipules mis palabras. No, yo lo que te estoy diciendo es que la Iglesia, y a mí me interesa mucho el cónclave que va a venir precisamente por eso, es decir, la Iglesia en cada momento entiende, y son 2000 años los que le contemplan, cuál es en ese instante la prioridad que tiene que atender con carácter prioritario, valga la redundancia. Sí. A ver, pastoral, ¿cuánto han subido las vocaciones o han bajado? ¿Hay más vocaciones o menos? Perdona, ¿ves cómo estás hablando en Europa? ¿Hablamos de África? ¿Hablamos de Asia? Bueno, claro, es que... Pero vamos a ver, ERA pactó con China liquidar la Iglesia Católica china. No, es otra de las hazañas. Eso no es verdad. Uy, que no es verdad. Eso no es verdad. Es decir, como tú bien recordabas hace un momento, católico significa universal. Sí. Yo puedo estar, de hecho estoy, en desacuerdo con algunas de las ideas políticas que él tenía, pero es que a mí eso me da igual. Es decir, entre otras cosas, porque hay mucha gente que cree que la religión es una ideología y eso no es verdad. No debería serlo, pero este Papa no ha tenido más que ideología. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero y vuelvo a repetir, igual, y me parece... No, pero de verdad que solo vengo a reivindicar una cosa, que es, y además lo digo como parte interesada, porque yo soy de las personas que le agradezco al Papa muchas de las cosas que ha hecho en su labor pastoral, vuelvo a repetir. O sea, yo cuando hablo del Papa, hablo de algo porque soy católico, soy creyente y por lo tanto creo en el más allá y creo que la religión es lo que negocia la relación del hombre con Dios. La ideología y todo lo que tiene que arreglar el corto plazo y tal, me parece muy bien. Y él, como era un ser humano, pues también en ese campo tenía sus ideas, con las que yo no estaba de acuerdo. Claro. ¿Vale? Pero a mí, como no me prestes la fe, pues no te puedo defender lo que para mí es indefendible. Pero tienes que tener en cuenta que ahora le está despidiendo a mucha gente que sí que tiene esa fe. A mí lo que diga el gobierno de Sánchez del Papa es que me trae absolutamente sin cuidado. O sea, pero ¿cómo te va a traer sin cuidado? Me trae sin cuidado. Bueno, ¿Me dejáis que os introduzca algunos cortes que se han producido en una entrevista que acaba de conceder Santiago Abascal a la cadena Fox News en directo? Ha hecho un par de declaraciones en donde sí que me gustaría que prestaseis atención al tono cuando habla de los burócratas europeos. Le hacen dos preguntas, una relativa a la situación en Europa ante la política arancelaria de Trump, cómo está interpretando Europa la política arancelaria de Trump, y la siguiente pregunta es cómo está interpretando Europa o cómo va a afrontar la inmigración irregular ante también la situación que se está produciendo en los Estados Unidos, si es un ejemplo a seguir en Europa. Hay unas élites burocráticas, hay un bipartidismo europeo de socialistas y de derecha cobarde que están reaccionando con extraordinaria virulencia frente a un aliado como es Estados Unidos y frente a la posición que tiene con las tarifas y con los aranceles, pero después hay otras posiciones dentro de la Unión Europea, dentro de Europa, como por ejemplo la de Giorgia Meloni o la de Viktor Orbán o la que podemos representar nosotros mismos, que creemos que tenemos que negociar con un aliado como Estados Unidos, sino que la inmigración ilegal trae también gravísimos problemas económicos, problemas de convivencia en los barrios, problemas con las ayudas sociales, con el gasto público, y eso es algo que muchos queremos enfrentar. Pero en estos momentos el bipartidismo europeo de socialistas y de la derecha cobarde se resisten a aplicar políticas migratorias contundentes como las que ya está aplicando el gobierno de Estados Unidos y con las que muchos estamos de acuerdo. No así el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque lo que juró guardar y hacer guardar el presidente Trump fue la Constitución de los Estados Unidos. Sobre lo que jura es sobre una Biblia y la Constitución. Sí, lo que jura es la Constitución. Y lo que se está cargando el Supremo son las medidas anticonstitucionales que ha puesto en marcha este sinvergüenza. Tan sinvergüenza como el que defiende que perjudicar a España, a los exportadores de aceite o de vino, es bueno. No, es malo. Lo que pasa es que si se vive de la política, de lo que cree él que es vivir de la política, con Orbán
Orbán, el sicario de Putin, comparar a Meloni, que está defendiendo a Ucrania, con el propio Abascal, quién lo ha visto y quién lo ve, que atacó a Zelensky, en términos, por cierto, parecidos a los del Papa, que decía que había el ladrido de la OTAN, que la OTAN, si no hubiera ladrado en la frontera, no habría habido lo de Ucrania. Encima la culpa fue por defenderse. Pero en este caso de Abascal es que tiene delito. Vamos a ver, tú naces como una alternativa más liberal, defendiendo más la propiedad, menos impuestos, por tanto menos aranceles, que ha sido tu ideología, decías que era tu ideología hasta hace año y medio, cuando hay 9 millones de razones que proporciona el banco de Orbán. Pero ¿cómo va a ser bueno que pongan un impuesto para que la gente no compre cosas españolas? Patriota, que eres un pedazo de patriota. Giorgia Meloni sigue defendiendo a Ucrania. No ha roto con Trump, pero no se ha arrodillado. ¿Y a quién recibe Trump? Pues a Meloni, primero porque manda, luego porque es muy astuta y luego porque ha sabido seguir defendiendo lo fundamental que es Europa. Burócratas de Bruselas. ¿Te refieres a los que apoyan a Ucrania? La derecha cobarde. ¿Y tú qué eres? La derecha valiente, defendiendo los impuestos de Trump contra los productos españoles. Ala, chico, que estás muy mayor ya para estos jueguecitos. Ha sonado un poco como cuando iba Pablo Casado a Racuno. Exactamente, pero tal cual. Casado, el que llama a Pili Juerga a decirle que hay qué cosas le están diciendo, qué vergüenza. Lo dijo ayer, como Pili lo desprecia. Va y lo soltó ayer en el Senado con un par. El único que me ha defendido, que me escribió, que me llamó para solidarizarse conmigo, fue Pablo Casado, al que ustedes echaron por combatir la corrupción. Que se dirija así en la Fox News hacia el Partido Popular, ¿no? Porque cuando habla de derecha cobarde se dirige al Partido Popular en la víspera de lo que puede ser la presentación de unos presupuestos, por ejemplo, en Murcia, de la necesidad, a lo mejor, de un acuerdo de gobierno en Baleares, en Aragón. Bueno, lo ha habido ya en Valencia. Que era bien delicado y no lo han explicado. ¿Todavía no se han aprobado? No están aprobados, pero eso va adelante, parece. Sí, pero si es que se ha acostumbrado a una cosa que antes Vox no hacía, que era decir una cosa en un sitio y otra en otro. Siempre han presumido, nosotros decimos lo mismo en todos los sitios de España. Mentira, ni en todos los sitios de España, ni en todos los sitios del mundo, porque depende del momento y del negociado de que se trate. Pero defender a un sujeto tan siniestro como Trump no es por lo de la inmigración ilegal, es por saltarse la ley. Que antiguamente Vox defendía con la ley en la mano y con la Constitución en la mano, como se luchó contra ETA, y eso lo ha dicho aquí Abascal cuando era Abascal, no el caudillo Santi. O sea, esto se podía combatir el terrorismo, todas las ilegalidades. Ahora está de moda esta historia, y ahí creo que coincidiremos, Luis, es que la Constitución, la culpa la tiene la Constitución del 78. Vamos a ver, la Constitución del 78 no te obliga a delinquir, ni a que los fiscales hagan lo que hicieron ayer el Escafandro y compañía. Cuando tienes un plante que se niegan a votar los fiscales a estos tíos, cuando tienes el Constitucional que está en plena guerra a ver cómo asalta el Supremo, cuando te están haciendo toda clase de fechorías, tu problema es la derechita cobarde. No, hombre, no. Tu problema es conservar un cubil de votos en plan sectario, mandando el zancajo, que es el que dirige la banda de la porra mediática, que en cuanto sale una... Hay alguno, en el mundo hay 2 o 3, ya los tengo localizados, que es zancajo. Vamos, zancajo lo dijo Gallardo, que era el que movía esta policía patriótica. Y entonces aún no ha leído siquiera la columna del Mundo y están diciendo, lo escuchaba antes mucho, pero he dejado de escucharlo. Y bueno, y de leerlo también, porque no saber de qué va la... Pero son así. Eso antes lo hacía Podemos. Exactamente igual. Y Vox no empezó con el populismo. Vox empezó como un movimiento de rectificación nacional de las traiciones de Mariano Rajoy, sobre todo ante el golpe de Estado de Cataluña, que es ahí cuando pega la gran subida Vox, y era normal. Pero es que el discurso de Vox era más liberal que el del PP, más coherente. Y además tenía una razón de ser, el golpe de Estado en Cataluña. ¿Y ahora? Bueno, pues ahora se tiene que acomodar a las complicidades que ha establecido. Pero fíjate, en la reflexión que hace a propósito del papel que está jugando el Tribunal Supremo norteamericano, hay una lección que creo que deberíamos importar. Porque Trump está, que se lo llevan los demonios, porque algunas juezas, sobre todo, que él ha nombrado, que creía que eran de estricta observancia, que iban a seguir a pies juntillas el trumpismo que él marcaba, están diciendo que por encima está la ley. Y le están marcando unos límites y el tío está desconcertado, cabreadísimo.
muchísimo. Dice, para eso hemos ganado las elecciones. La gran ventaja que tiene el sistema judicial norteamericano es que cuando un juez llega a la Corte Suprema, llega hasta que se muere. O sea, de ahí ya no lo remueve nadie. Y eso es lo que le permite tener ese ámbito de libertad. Claro, porque la conciencia la tiene blindada por el cargo. Claro. Y es efectivamente, además, una de las más conservadoras, pero por encima está la ley. Que eso es una cosa que solo un demagogo de tercera como Trump. Yo siempre pensé que no era tan malo, y reconozco mi error, por el primer mandato. Y está claro ahora que, claro, en el primer mandato había una serie de gente del Partido Republicano que limitó todos estos disparates. Y entonces ahora hace una detrás de otra. Ha cambiado 3 o 4 veces de opinión sobre Ucrania, siempre para mal. Ahora dice que va a reconocer Crimea y la conquista de Rusia. O sea, que lo único que has hecho es hacerle el trabajo sucio a Putin. No, pero ¿sabes? El precio de ese tipo de contradicciones, por ejemplo, en el caso de Ucrania, es que antiguamente, desde el punto de vista diplomático, la palabra de Estados Unidos tenía una autoridad disuasoria. Eso ha desaparecido. Es decir, Estados Unidos ha proclamado una tregua en Ucrania que no existe, que no se pone en unilateral. práctica. Claro, que no se pone en práctica. Y esto para el prestigio y la capacidad de influencia del país es un desastre. Es que están todos los ámbitos. Los aranceles se ha cambiado 5 veces el guión. Y dice que seguirá negociando, pero ¿en qué quedamos? Es que salió Abascal diciendo, defienden a su país, a su pueblo. O sea, defender a su pueblo es subirles los impuestos. Ariza estaba y salió con una gorra ridícula a cierta edad, lo de llevar la gorra de colorines es un poco ridículo. Pero vamos a ver, ¿cómo va a defender su pueblo? ¿Cómo va a defender a su pueblo subiéndole los impuestos para que importe cosas de España? ¿Que es así? No, que me he quedado con lo de la gorra, que no he visto yo. ¿Tú no has visto? No, pues he visto Ariza con una gorra es que colorada. ves unas cosas que yo no sé cómo te da tiempo a ver todo. Pues es que, pues eso, para informarme de las cosas. Ya está todo listo para el traslado del féretro. No, pero déjame añadir solo una cosa. Yo siempre defendí con Boitila que los católicos, los liberales, siempre que sea la escuela de Salamanca, que es la FETEN, y bueno, y todos los santos padres que han estado en esa línea, desde San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino hasta San Juan Pablo II, tienen un elemento en común, que es la sagrada condición humana y por lo tanto la defensa de los derechos del individuo. Correcto. Y eso es puramente cristiano. Sí. Y eso es la raíz del liberalismo, el individuo frente al Estado. ¿En qué coinciden, por ejemplo, Bergoglio cuando es kirchnerista, pero aunque no sea Bergoglio, los fascistas y los comunistas? El individuo por debajo del Estado. Y para el catolicismo, el individuo está por encima del Estado y de cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Ese sí. Pues a partir de ahí, Luis, lo demás ya es negociable. ¿Quién es tu partidario? ¿De qué papa eres partidario? El otro día entrevistaba a un sacerdote, un historiador de la Iglesia, que me hizo una reflexión que me hizo muchas gracias. Y es que dice, vamos a ver, todo el mundo sabíamos lo que pensaba sobre lo divino y sobre lo humano Bergoglio, porque no había manera de callarlo ni bajo el agua. Eso lo digo yo, no lo decía. Sí. Y por lo tanto ahora probablemente la Iglesia lo que necesita es alguien que no se separe lo que dice y lo que piensa. Y en ese sentido un oriental nos vendría muy bien. Bueno, yo veo, a mí me gusta el negro, el de Ghana. Porque pero además problema... él está ese sí que está en la vanguardia. Es anti-woke, es anticomunista, es antirracista, lógicamente, es negro. Sí, pero además es que es un tipo muy abierto, muy peleón, porque claro, es que es ahí donde realmente se están fajando con los animistas, que eso sí que es complicado en África. Pero creo que ganará el de Filipinas. Yo preferiría el de Ghana. Tagle. Tagle se llama. Tagle, sí. Que es un apelido totalmente español. Nunca hemos acertado en una quiniela, O sea, sabes lo que dicen los vaticanistas, el que entra como papa en sale un congreso sale cardenal. El sonido en directo nos llega desde Roma. A ver. Traslado del féretro hacia la Basílica de San Pedro. Se calcula que cerca de 200.000 fieles rindan su último homenaje al Papa en los próximos días. Yo me acuerdo en la salida del féretro de Ratzinger, cuando sale de Santa Marta por la noche, que solo lleva un coche de escolta, el coche fúnebre. Al anochecer llegan ya al Vaticano, por detrás del baldaquino famoso y tal. Era tan triste, pero y al mismo tiempo ese sí que era realmente
el tío más austero, más bueno. Lo que pasa es que se daba la peculiaridad de que fallecía como papa emérito. Sí, que es una cosa rarísima. Solo había pasado, me parece, una vez. O sea, hace 600 años. Pasando estos días los titulares del fallecimiento del papa Ratzinger, me llamó la atención uno que lo titulaba así la BBC, decía: fallece el Rottweiler del Señor, de Dios. Bueno, es que él creía. Le llamaban así. No, y Francisco también, Fede. Ahí te equivocas. Otra cosa es que lo manifestara de otra manera. Pero si hablamos de... Mira que si era criptoliberal y no lo hemos sabido entender. Si hablamos de... El problema no es que creyese en Dios, sino que creyera en Fidel Castro. Si exactamente. Y en Junqueras. Bueno, ahí sí que hay manipulación, porque esto es también es como el gobierno, se apunta a lo que le conviene. Por supuesto. O sea, que aplauda que Yolanda Díaz, que además va a estar presidiendo la delegación española. Sí, no va Sánchez. Jesús Montero, digo, pero vamos a ver, pero de verdad, testimonio de autoridad a propósito de lo que es la labor pontifical de un papa. Luego la escuchamos, si queréis, a Yolanda Díaz. El Colacel Federico, bueno, Luis, ¿a quién se lo tenemos que mandar? A todos los creyentes, para que no se diga, digamos, yo necesito Colacel porque... ¿Necesitas Colacel? Sí, después de 3 días seguidos escuchando a Federico por la mañana, necesito Colacel. Es una prueba de fe, Luis, también. No te quepa ninguna duda. Pero bien, o sea... Si Federico hubiera dicho algo diferente a lo que ha dicho durante estos 3 días, no sería Federico. Diría chaquetero. Claro, efectivamente. No, sí. Colacel. Venga. Doble dosis de Colacel. Muy buenos días. A veces nos preguntan quién necesita suplementarse. Pues lo podemos contestar realizando otra serie de preguntas. Por ejemplo, ¿todos envejecemos? Sí. ¿Todos perdemos producción de colágeno? Sí. ¿Todos estamos expuestos a los radicales libres? También. Así que cualquiera que quiera cuidarse, que quiera frenar los signos del envejecimiento, debería suplementarse. Ahora, no toda la suplementación funciona de la misma manera, no nos cuida de la misma forma. Si quieren garantías, quieren investigación y calidad, Colacel Antiox de Mundo Natural. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra los radicales libres que provocan envejecimiento prematuro y también descolgamiento. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al 91-446-0000, consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es o instalarse en el móvil la sencilla aplicación de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, llega el Día de la Madre, Rosana, sí, tu jamón directo ofrece una solución y ¿qué le regalo? ¿Otra vez en la misma colonia? No, una cosa nutritiva y familiar. Una cosa nutritiva, original, para ella. Claro. Y repito, para ella. Para que ella comparta con quien quiera. No, para ella. Es de la madre, no de la novia. ¿Qué pasa? Que cualquiera que quiera una loncha le va a dar un manotazo a la madre. Una madre no da manotazos. Bueno, está así, Bueno, está así. Manotazos y otras cosas. Sí, yo no iría por ese camino, Luis. No, nos podemos llevar un chasco. Bueno, 3 estuches de 100 gramos de jamón ibérico de bellota loncheado, 2 estuches de 100 gramos de paleta ibérica, 2 estuches de 100 gramos de lomo ibérico, una cuña de queso, 2 latitas de pimentón, un tarro de miel de encina y una cajita de bombones. Es el especial Mamá Plus. Fíjate. Esto está muy especial, Mamma Plus, sí. 79 euros. El primer domingo de mayo. 4 de mayo. Primer domingo de mayo. Ha habido algún año que lo han cambiado al segundo porque coincidía con el no sé qué, ¿no? Sí, ha habido ahí. En España siempre es el primer domingo de mayo, señores. O sea, aquí no hay equivocación. No hay excusa. Posible. Sí. ¿Alguna vez ha coincidido con en eso tiene razón Rosana. En otras cosas no, pero en eso sí. Desde que yo tengo uso de razón, el primer domingo de mayo. El primer domingo, 4 de mayo. Me lo enseñaron bien en mi casa. Yo recordaba siempre la Virgen del Pilar. No, pues yo desde que tengo uso de razón y tengo ya unos cuantos años. Cuando no sabes muy bien qué hacer, es verdad que antes podía ser el 8 de diciembre, ¿no? En la Inmaculada, que es la patrona de España. Hablando del Pleistoceno. Es que nosotros somos del Pleistoceno. Y somos aquí la resistencia. El Pleistoceno llega cuando uno menos se lo espera, así que ten cuidado con eso. ¿Cuándo crees que empezó el cambio climático? Es verdad, Joaquín. Bueno. Además, comete un error de apreciación, porque hay que ver cómo está el Pleistoceno antes de ponerte a mirar ahí los trilobites. Probablemente ya lo ha vivido y lo ha olvidado. Ahora mismo voy a
mirar desde que no. Tujamondirecto.com o en el 984 10 28, 984 10 28. Estaba viendo sensible con la realidad catalana. No, sensible no, esclavo del separatismo catalán es Omella, que yo digo Omella como traidor, porque es Omella, que es de Cretas, provincia de Teruel, y por supuesto lo primero que hizo al llegar a Cataluña, donde iba para poner orden como Munilla en el País Vasco, fue pasarse al enemigo, pero a toda velocidad. Y es uno de los papables. Sí, ayer le preguntaron y anda que dijo que no. Bueno. Aparece en la quiniela de los 12 papables, que bueno, son numerosos, pero 12 que publicó ayer el Corriere della Sera. Bueno, pues el que entra papa sale cardenal. Y eso sí sale. Tiene razón Rosana en que ella no ha vivido otro día de la madre, pero fíjate que nosotros sí, porque se cambió en 1965. Eso es, hace 4 años. Pero es que, entiéndeme. Sí, bueno, me estás hablando del Pleistoceno. Pero bueno, es que Federico y yo en el 65 ya veíamos ganar al Madrid las Copas de Europa. Por supuesto. Es más, yo había visto al Zaragoza ganar 2 veces la Copa de la UEFA. Pues por eso te digo, que es que habla del Pleistoceno con una falta de respeto que yo no sé muy bien. O sea, vamos a ver, ¿qué coño le hemos hecho los del Pleistoceno? Bueno, aparte de habilitarles una cómoda situación laboral, un aprecio personal, profesional, ensalzar sus valores. Tenéis razón. No hemos dejado de pagar una nómina siquiera en 25 años que llevamos. Tenéis toda la razón. Así nos tratan, Luis. Venga, vámonos a la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es sencillísimo de contar. Ya no llueve ni en Castellón. En Castellón hemos tenido una Semana Santa soleadísima y maravillosa. Bueno, pues me alegro. Pero hoy toda España es cielos rasos, despejados y tal, y empiezan a subir las temperaturas. Ya en Madrid ya pasamos del 20 grados. Están en 28 en Sevilla, con la humedad del Betis, luego Guadalquivir, que no está mal. Pero en cambio, en Ávila, en León y en Palencia, tenemos Palencia con P, pues ahí en 1 grado. O sea, 1 grado en Ávila, en esas murallas. Es un frío, pero un frío que pela. En fin, así está el tiempo. ¿Y la bolsa cómo está después de la conmoción del Teslamen, el test, que se va por fin el siniestro? No, fíjate, es una de las, sabes que es una de las compañías que más atención genera en el mercado, es una de las compañías de moda, una de las 7 magníficas. Ayer presentaba resultados después del cierre de la bolsa. Pésimos, unos resultados malísimos, una caída de los beneficios de más del 70%, Caramba. Una caída de las ventas enormes. Es verdad que las otras 2 divisiones del grupo han mejorado su posición, pero el negocio de los coches ha caído muchísimo, pero se ha deslizado la posibilidad, o el propio Musk ha hecho que se deslice la posibilidad de que en pocas semanas se desvincule, no del todo, pero prácticamente del todo, de esa oficina del Dodge que iba a estar capitaneando para centrarse en el negocio de Tesla. Y esto está haciendo que se haya dado la vuelta. En lugar de que Tesla esté cayendo a plomo después de después de publicar esos resultados, pues está anotándose más de un 4% de subida a esta hora. Probablemente yo no creo que haya un horizonte de tal corrupción como el que ahora se ve con esta gente que está en los negocios, pero cotizando en bolsa, pero dependiendo de sus propias manifestaciones para hacer subir y bajar su cotización. Empezando por Trump. Empezando por él. Claro. Bueno, o por Nancy Pelosi, que como allí no es delito el tema de la información privilegiada, o es... Bueno, ella no ha hecho otra cosa en la vida. De aquella manera, se conoce como el índice Pelosi, el saber cómo van las compañías. En cuanto al mercado español, el IBEX 35 celebra y mucho los rumores de que es posible, o la sensación de que es posible que se llegue a un acuerdo entre Estados Unidos y China. Está anotándose un 1,52%, ha rebasado los 13.000 puntos y está rozando los 13.200 a esta hora. El oro sigue por encima de los $3.300 la onza. El crudo ha subido también un poco, en 68 euros, y el euro se cambia ahora mismo a $1,13.
Bueno, si quería rebajar el dólar, desde luego lo está consiguiendo. Y lo más, en la carta que ha enviado a los accionistas y la comunicación que ha tenido hace unas horas con los accionistas y con los inversores de Tesla, les ha reconocido que obviamente la política arancelaria de Trump es totalmente en contra de lo que él siempre ha defendido. Dice, he dicho públicamente muchas veces que creo que la reducción de los aranceles es en general una buena idea para la prosperidad. Seguiré abogando por los aranceles más bajos en lugar de aranceles altos, pero esto es todo lo que puedo hacer. Esta es la Esto quiere decir que ya mandan más los Navarro y demás, brujos, porque eso sí que es brujería. Vamos a ver, toda la vida de Dios, poner más impuestos era en contra de lo que la derecha americana votaba, siempre. Reagan había 32 tipos fiscales y lo dejó en 3, iba a 1, famoso flat tax. Y hay un libro de John Stockton que se llama El triunfo de la política, que él no tenía ni 30 años cuando lo coge Reagan, que era un cerebro. Y lo pone secretario del Tesoro. Entonces él cuenta cómo Reagan siempre acertaba en lo fundamental, pero luego, claro, el día a día era negociar con cada estado, con un gobernador y tal, pues Reagan no tenía mayoría. Entonces al final las votaciones las ganaba en la televisión la víspera, obligando a los otros a no enfrentarse a su electorado. Y él es un libro en el que cuenta que nunca habrá un presidente tan fiable como Reagan, cosa que alguien que se fue a los 2 años, pero que en cambio la política sea siempre igual. Y que Estados Unidos, entre los pesos y contrapesos, que depende del fiscal de cada estado también, depende de la política, y luego sobre todo la propia naturaleza de la política, que lleva a promediar, cosa que es imposible si quieres hacer una política económica coherente, y llegaron hasta un punto bastante notable. Y él se fue muy bien con Reagan. Y es lo que le está saliendo bien a Milei. Como no tiene partido, como fue de perdidos al río, le está saliendo, lleva 1 año, que es asombroso cómo le está saliendo. O sea, es un verdadero encaje de bolillos. Están consiguiendo. Ha bajado drásticamente la pobreza, un 13%. Ha subido el empleo. En negro se está pagando mucho más, cosa que no pasaba en Argentina hacía 20 años. Le está saliendo. La renta per cápita ha subido mucho, el índice de actividad económica está rozando máximos históricos después de la mayor subida de su historia. Pero que lleva 12 o 14 meses, no ha hecho más. Y fíjate lo que ha hecho ya. Sí. Pero siempre dice lo mismo, porque mis ideas eran las buenas. Está todo el día riñendo con los economistas, que claro, todos los dijeron, esto no va a funcionar. Pues sí, podía funcionar. Y un ajuste de gasto de 15 puntos del PIB. Sí. Eso no se podrá hacer. ¿Que no se podrá hacer? Pues claro que se podía hacer. Me recuerda a Pepe Barea, cuando iba con las tijeras detrás de cascos, que le temían. Le temían todos. Sí, sí. Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE. Hoy es obvio, Verónica. Pues es obvio porque es el Día del Libro, que se celebra este miércoles y hay varias actividades en Madrid. Por ejemplo, la lectura del Quijote en el Círculo de Bellas Artes, Día de Puertas Abiertas también en la Biblioteca Nacional, y este viernes la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros y también va a haber programación especial por bibliotecas y librerías de toda la región. Así que qué buena red de librerías se ha ido creando, de bibliotecas asociadas, claro, a las librerías. Lo que pasa es que Amazon ha cambiado también todo eso, pero las bibliotecas además se han ido haciendo una tras otra, y de pronto hay una red. En Madrid creo que sigue siendo, si no ha cambiado, Emilio del Río. Emilio del Río es el responsable de las bibliotecas. Cerca de casa, yo hace poco estuve en la Eugenio Trías. Sí. Es preciosa. Preciosa, sí. Ayer el único problema es que los chicos se acostumbran a ir a la biblioteca y luego están ya entre el videojuego, el WhatsApp y los exámenes. Esa biblioteca es muy para ligar también. Porque es muy bucólica, como da el retiro. Y es tiene muy ahí esa cosita verde. Y luego hay otra que es preciosa, que a mí me encanta, que yo me tiraba ahí horas en Madrid, estoy hablando de Madrid, en la calle Azcona. Pero leyendo o ligando. Bueno, lo que se terciaba, porque eran muchas horas y al final pues había que hacer de todo, estudiar, ligar y de todo. La de la calle Azcona es la típica librería enorme que tiene mucho pasillo, mucho libro, en fin. A mí me gustan las librerías, lo que pasa es que no hay tanto espacio como en América. La de Books and Books en América, que es la primera vez que yo iba a tomar café, compraba un libro o no, porque tampoco te exigen comprar, y como además había una sección infantil, pues llevabas hijos o nietos pequeños, los dejabas jugando en los toboganes y tú te leías ahí una novela, te tomabas un café, un bollo, y los muffins, que no sé por qué los muffins de estas librerías son buenísimos, no sé por qué, pero es así. Bueno, una pausa. Bueno, Luis, ¿y si hablamos de fiscales? Me parece muy bien. Porque qué jornada la de ayer.
Bueno, son dos caras de la misma moneda, en realidad. Sí. Bueno, ya que lo podemos ligar incluso con lo de Francisco, ya que hablamos de hijos de su tiempo, pues aquí tenemos a otro, es decir, tiempos del autoritarismo. Bueno, pero yo no he visto una desvergüenza como la del escafandro, no la he visto nunca. Bueno, es que están ya a la par que Pumpido y todavía más. Es exactamente lo mismo. A un tal fiscal Lucas, que había dicho que era investigar al novio de Ayuso por si compró o no compró, tiene tratos con la Quirón, que qué disparate. ¿Cómo que qué disparate, Lucas? ¿Lo has pensado bien? Lo pensó bien, dijo que nada más urgente en España y lo hacen fiscal pro corrupción, porque ya me dirás. Y a los dos tipos estos que hacen 2 salas para cambiar el tipo penal y ver si así se salvan, pero que no votaron los fiscales, se negaron a votar. Claro, pero vamos a ver, él ya, cuando digo él, no sé muy bien si la iniciativa parte de el fiscal general o del gobierno, de Bolaños o de quien sea, pero da igual. El resultado es que han dicho, vale, ya no tienes que preocuparte por cubrir la apariencia de imparcialidad. Sí. Ya no tienes que ser bueno y parecerlo. Ya todo el mundo asume que eres malo y no importa que lo parezcas. No, al contrario, tienes que ostentarlo. Sí, es decir, tienes que ostentarlo. Probablemente, te lo concedo. Por lo tanto, a partir de aquí, ¿qué más da lo que digan las asociaciones de fiscales? ¿Qué más da lo que diga el sentido común? ¿Qué más da lo que diga el decoro? Sí, de lo que se trata es sencillamente de ir consiguiendo las posiciones y ya está. Por lo tanto, cualquier cosa que podamos imaginar a partir de ahora es posible. Está rompiendo la institución, quiero decir. Sí. Él participó ayer directamente en el nombramiento de un fiscal que es muy probable que participe en su caso, que es muy probable que participe en el sentido en el que a él le favorece. Es un escándalo de tal magnitud, claro, estamos con el tema del Papa, con Sánchez protagonizando otro escándalo, porque yo creo que esto va a ser la primera legislatura de la historia de las democracias occidentales en las que no se aprueba ni un presupuesto. Bueno, es más, se presume de no aprobarlo. Claro. Sí. Es decir, no, bueno, si no fuera un delito. Hombre, ya que no lo apruebas, presumes de ello. Hombre, claro. Pero ayer, antes escuchábamos, hay un momento en que en un párrafo trata de explicar el aumento de gasto en defensa. Dice, bueno, con esos argumentos puede ser un gasto en defensa en escuelas infantiles, en el cambio climático o en la, no sé, en la aurora boreal. Pero vamos a ver, si no hay presupuestos, ¿cómo va el presupuesto de defensa? Claro, y la mejor manera de saber que no va a haber presupuesto tampoco en el 26 es que tú tendrás que aflorar ese incremento en el gasto de defensa en el presupuesto que quieras aprobar. Momento en el que, naturalmente, tus socios te van a decir que te la y que te vi. No, bueno, y además, si aprueba el 2% ahora, igual que Italia lo acaba de anunciar, es porque tiene que llegar a la Haya, a la cumbre de junio, ya con ese 2%. Donde sabe que le van a decir que el 2% ya se ha quedado obsoleto. O sea, que es exactamente lo que viene pareciendo desde enero o febrero, que es el 1,5% adicional al 2%, es decir, el 3,5%. Acercándose a Polonia, que está en el 5%. Al 3,5%, y espérate que no nos digan el 3,5% más una cuota específica para Ucrania. Pero bueno, vamos a poner que es el 3,5%, que es más o menos lo que se venía barruntando desde enero o febrero. Al 3,5% ahora, ¿cómo subes? ¿Cómo subes? Sin presupuestos, ¿cómo lo haces? O sea, es decir, esa disposición adicional de 1,5 puntos, que son otros 20 y pico mil millones extra, ¿eso lo va a hacer también sin pasar por el Congreso? Pues entonces tiene que cerrar el Congreso. Bueno, porque si el Congreso no está para aprobar disposiciones de gasto que comprometen a las generaciones futuras de aquí en adelante, el Congreso tiene que cerrarlo. Bueno, ya lo cerró 2 veces ilegalmente, bastante le va a costar. Pero ahí a mí es que me llama la atención, pero ¿cómo se atreve siquiera a contarlo? Que salga Margarita Robles, que ya no sé si es ministra o qué es, una magistrada del Supremo, defendiendo que puede haber un nuevo presupuesto de defensa sin presupuestos generales del Estado, sin asignación, sin memoria económica, nada menos que de una subida de ese nivel, que vamos a acercarnos a Polonia. Polonia está en el 5% y está ahí, y vamos a ir por ahí. Más cerca del 4 que del 3, porque toda Europa va a ir por ahí y por lo menos para salir de casa donde no le silban, que fuera de España, pues saldrá. Pero no puedes explicar diciendo que cualquier cosa es defensa, porque entonces cualquier cosa es cualquier cosa. Pero te lo tienen que aceptar, él ahora manda el plan a Bruselas y entonces ahora te tendrán que decir esto pasa, esto no pasa. Lo que es un escándalo, él ayer, una de las cosas que dice, y además la dice cachazudamente, es he ordenado, como hable él, que una comparecencia urgente en el Parlamento para explicar el plan. Y entonces digo, tendrás jeta.
O sea, ¿para qué? Para que tú hables durante hora y media, los otros durante 10 minutos te digan que no están de acuerdo, se visualice que estás en una soledad pavorosa porque nadie te va a apoyar, menos haciendo las cosas de esta manera. Y dices, es que el Partido Popular está de acuerdo en el fondo de la cuestión. Y probablemente es verdad, el Partido Popular no se puede oponer a llegar al 2 o al 3% de pero el Partido Popular sí se tiene que oponer a una cosa, o el Partido Popular sí tiene que defender una cosa, que es la democracia en España. Claro, y en eso ha estado bien Feijóo. Por eso no va a tener ningún apoyo. Se ha producido una primera reacción sonora de su socia de gobierno, en este caso Sumar, Yolanda Díaz, porque ayer ya sabéis que emitió un comunicado, lo filtró a la cadena SER, explicando que habían pedido que ese texto no se presentase ayer en el Consejo de Ministros, a pesar de lo cual luego el presidente del gobierno dijo que no había ninguna fricción. Dice, han hecho algunas observaciones, pero se han pedido que salgamos de la OTAN. A ver a qué conclusiones llegáis vosotros después de escuchar a la vicepresidenta. El gobierno de coalición progresista goza de muy buena salud. Vamos a agotar la legislatura y vamos a seguir mejorando la vida de los españoles y las españolas. Por tanto, absoluta normalidad. Es verdad que tenemos posiciones diferentes, no solo en esta materia, pero en esta materia de manera singular y conversaciones, por cierto, que hemos tenido el propio presidente y yo misma. Pues nada, pelillos a la mar. Pues nada. Se la ve muy disgustada, ¿no? Y entonces, ¿eso en qué se concreta? No, pues que vamos a seguir a agotar la legislatura, yo seguiré cobrando y aquí no entra Irene Montero, que es el resumen más o menos ajustado que podemos hacer. Pero yo voy a la cuestión de fondo, aunque esta sea una descerebrada y lo que quieras, pero que no puede haber un gasto público sin presupuestos, que eso es instar a la corrupción. Sobre todo en ese volumen. Y en ese volumen. Quiero decir que eventualmente a ti te puede surgir una contingencia que te obliga a dar una respuesta inmediata. Por ejemplo, la DANA. Bueno, pues para eso existen los créditos, para eso existe un fondo de contingencia o para eso existen los créditos extraordinarios. Pero una disposición que hasta tal punto te compromete, por un lado políticamente, porque te obliga a asumir... Bueno, es un compromiso del Reino de España. Exactamente, es un compromiso de Estado para las próximas generaciones respecto de una idea de Europa de la que al parecer sus propios socios de coalición discrepan, pero pelillos a la mar. Esto es una cosa que no tiene importancia. Pero no solo eso, es decir, el volumen de gasto es tal y va a ser mucho mayor, de manera inevitable. Pero en junio, o sea, en 4 días, en 4 días. De la OTAN. Yo fíjate, yo creo que la OTAN le va a rechazar, es tan inconcreto, inevitablemente inconcreto, que eso ni cuerpo lo arregla, ya puedes cambiarte de gafas, pero si es que va a meter los lápices, los audífonos, es decir, mete lo que es, digamos, un socorro social. Todo tiene un límite, si al final son 30.000 adicionales. Sí. O vas a deuda, o vas a impuestos, o estás recortando de otras partidas de gastos. Porque estás cambiando, estás cubileteando el gasto social como si fuera defensa. Sí. Hombre, todo lo social es defensa también es social, pero eso es juegos de palabras. Luego la OTAN te va a examinar concretamente cuántas armas cuenta. No, menos de la quinta parte, dijo ayer. Pues entonces está incumpliendo más de 4 de 5 partes. Le da igual porque es que su pensamiento acaba dentro de 10 minutos. Y luego ya se nos ocurrirá. Pero el silencio de la ministra de Defensa, porque además esta no tiene la excusa de pilijuerga que es analfabeta. No, ella sí sabe. Sabe lo que es la ley, sabe lo que son y sabe lo que es el Ministerio de Defensa. Porque además le gusta. Bueno, ni una palabra. Y ya no sé si es que no se atreve a hablar, que le da vergüenza, o simplemente no le dejan hablar. Pues sabes... O las dos cosas son incompatibles. Sí, es que además ahí Escrivá quiere el ministerio. Hay 2 ya que aspiran al Ministerio de Defensa, donde va a estar el business. ¿Escrivá del Banco de España? Eso está bien. Perdona, hay una pelea. Desde que han traído cuerpo... Yo creo que puede ser las dos cosas a la vez. Gobernador del Banco de España y ministro de Defensa. Bueno, estaría bien. ¿Por qué no? Y abogado de Begoña Gómez. Y fiscal general. Sí, señor. No, y presidente del Constitucional. Y apuestos... No, pero es asombroso. Pero es que hay además... Y hay uno más peligroso todavía, que ya lo expresa, que es Álvarez. Álvarez quiere... La política exterior ahora es defensa. Imagínate una comisión de compra de Leopards. O sea... Y entonces Álvarez, que increíblemente tiene mucho predicamento en Moncloa, no sé muy bien por qué, porque es que tiene la carrera toda en armas, es un desastre cada vez que sale a hacer el ridículo, pero el tío tiene una gran opinión de sí mismo a pesar de la novia de Huawei, que eso ya para defensa te inhabilita en cualquier sitio de Europa.
Y este es el que está. Y el que apetecería, si no puede Álvarez, lo que están de acuerdo es que en echar a Margarita Robles. Porque es un obstáculo, no la quiere el partido, no la quiere el gobierno, no la quiere nadie, y ella no se quiere a sí misma, por eso no se ha ido. Y hay 2 o 3, y ojo que Cuerpo no vaya también a esa cofradía del santo reproche. No veo, aparte que lo están promocionando para el Eurogrupo, ¿no? Sí. Ahí lo espera Nadia, su empleadora. De todas maneras, es verdad que el Ministerio de Defensa se va a convertir en el Ministerio del Gasto. Porque al final, claro, es decir, ayer lo que hizo el presidente del gobierno fue vender esto como la gran panacea. O sea, no solo no vamos a subir impuestos, ni a recortar el gasto social, ni a incrementar el déficit, sino que además vamos a crear no sé cuántos mil puestos de trabajo, vamos a crecer no sé cuántos puntos, y entonces, claro, y vamos a favorecer la industria española. O sea, es que, digo, oiga, y si todo esto lo podía usted hacer con unos, digamos, de una manera tan eficaz, ¿por qué ha tardado 2 años en hacerlo? Bueno, ¿y por qué no lo presenta en el presupuesto? Porque eso nadie le podrá decir que no. Pero hombre, si va a subir el crecimiento de la economía, si va a aportar puestos de trabajo, si no va a suponer ningún recorte social, y tenía usted la posibilidad de hacerlo porque el remanente ya estaba, ¿por qué no lo ha hecho antes? Pero si es que además reconocen casi 2 millones y hay 4 millones de parados reales. Eso del fijo discontinuo es una tomadura de pelo de un calibre monumental. En fin, a ver, ¿hoy por dónde van nuestros seguidores? Pues hay 2 temas principales que han sido los destacados en el WhatsApp del programa. El mayoritario, lo que hablabais, ese gasto en defensa anunciado por Sánchez sin el Parlamento, y los siguientes tampoco han querido dejar pasar que el presidente no acuda al entierro del Papa Francisco. Así que hacemos una pequeña pausa como siempre y los escuchamos a la vuelta. Es la mañana. Es radio. Bueno, a ver. Empezamos por las respuestas que nos dejan vía Instagram sobre ese gasto en defensa del gobierno de Sánchez, el anunciado ayer por Sánchez. No le sorprende, dice Luigi Mora Gilaber, que es propio de Sánchez el despotismo. Además, no se fía, seguro que es un engaño, termina señalando un paso más en cómo se va desmontando cada pieza del Estado, dice Lidia. Ezequiel fija el tiro en sus socios, señalando que dice mucho de ellos que el enfado de la reacción no sea mayor y precisamente cree que puede haber algún pacto o cesión por detrás que aún no conozcamos para que no se enfaden mucho. Y también muchas respuestas, como siempre, a través de las notas de voz. Cualquier dirigente en un día que tiene que aprobar los presupuestos para defensa, para protegernos, iría en plan valiente, plan de decir aquí estamos nosotros para defendernos. Así, pues ahora como siempre, cobardeando y como el Capitán Araña, que embarcó las tropas y el quedó en tierra. ¿Qué vamos a esperar del tío más mentiroso de la tierra? Pinocho, al lado de él, era chato. Esto miente más que habla. Si dice alguna verdad es porque se equivoca. ¿Por qué Feijóo no se empieza a reír de todos los socios de Sánchez, diciéndoles que van a tragar no el 2% del aumento de gasto en defensa, sino el 4 o el 5, y que eso va a significar impuestos y recortes sociales para pagar esa deuda? Este gobierno, ¿cómo nos trata de tontos y nos dice que tiene ahorrado para el gasto en defensa si tiene una deuda que es la más grande de la historia? Ayer Sánchez, bajo palio de la muerte del Papa, dio fumata blanca al gasto de defensa, pero como siempre hace un acontecimiento más grande tapa otro y así va. Supongo que lo que busca con no ir, porque siempre tiene un motivo, a los funerales del Papa, a lo mejor es una foto de un desprecio, algo que le diga Trump, o no aparecer con su mujer como aparecerá todo el mundo. Que no va al funeral de su amigo pues porque lo iban a ningunear. Si es el último de todos los que van a ir. Bueno, aquí hay un gran alboroto porque en el lenguaje de signos está una monja, pero no es Sor Lucía Caram. Dentro de la sensibilidad... Sí, pero no sé por qué, es la retransmisión de la RAI. Está Rosana muy perpleja y a mí me parece muy bien que es una monjita que está haciendo lenguaje de signos para saber lo que se está diciendo. Bueno, de momento no está haciendo ningún lenguaje de signos porque en estos momentos que Francisco ya está en San Pedro, se está incensando, que es como se dice, y rociando de agua bendita su cuerpo, pues no hay nada que traducir al lenguaje de signos. No, como no hagas clink, clink, pues ese es un fallo del realizador porque no sé por qué tiene está la mujer. Claro. Exactamente. Claro. El realizador. Bueno, pero no deja de ser llamativo. Estamos acostumbrados a ver el lenguaje de signos, pues la gente que está normalmente vestida de negro para no llamar la atención, para que nos fijemos en sus manos. En el Vaticano. Ya, sí. No sé, es la primera vez que lo veo y me ha llamado la atención, Luis. Bueno, yo es que he dicho, ¿qué monja?
La ventaja del Pleistoceno, como tú dices, es que hemos visto de todo y ya nos sorprende menos. Ya dudo mucho que tú hayas visto muchas monjas haciendo lenguaje de signos. Pues pero, mira, probablemente sí. Ahora te haré memoria y te diré algún ejemplo. En el año 65, allá por... En el año 65, pero esta señora, le ha dolido. mi segunda no sabe que el edadismo es a favor y en contra. Sí. Está corriendo un peligro que no sabe. Pero porque somos liberales y estamos de buen humor, etcétera, por razones distintas. Pero corres un peligro tremendo. No, pero si además es que yo ya tampoco me lo puedo permitir, si yo soy consciente de ello. Pero esto es un riesgo desafortunado por mi parte, pero... Pero tú no has conocido otro Día de la Madre que no sea el primer domingo de mayo. Sí. Pues eso. Pero ya está, muy bien. Lo que te has perdido. Tampoco ha visto el Día del Caudillo, que era el 1 de octubre. Sí, bueno, el primer año de vida. Ni el Día del Dolor, que era el del asesinato de Matías Montero. Yo eso no me acuerdo. Fíjate. Pues chicos, ya si no te acuerdas tú también de las cosas de la Falange, también pues yo no me acuerdo. Yo me acuerdo porque gané el primer concurso de escribir en primero de bachillerato, que hacían concursos todos los días, pues un concurso. Y me acuerdo perfectamente de lo que dijo José Antonio en el funeral, en el propio cementerio. ¿Ves? Boicot edadista. Pero voy a decir lo que decía José Antonio en el funeral de Matías Montero. Luego pregúntale a Rosana si se entera de lo que estás contando y a verás cómo no. No, es que no están las manos. Pues dijo, camarada Matías Montero, gracias por tu ejemplo. Que Dios te dé su eterno descanso y a nosotros nos lo niegue mientras no sepamos recoger para España la cosecha que siembra tu muerte. Bonito. Hombre, es que era extraordinario. Era el político más guapo que había. Era un gran y además un poeta. Bueno, era un tipo en el camino equivocado, pero muy valioso. Sí. Como pasó con aquellas élites que la guerra las destrozó, todas. Pero en fin. Bueno, hacemos una pausa. ¿Qué sabemos de la monjita? Pues es que hace mucho así. Bueno, claro. Eso es el cielo. Claro. Imagínate, imagínate que dijera. O bien. Es la mejor definición de lo que es la religión. La religión sirve, Rosana, mírame, la religión sirve para ir en esa dirección. Sí. Si no sirve para ir en esa dirección, no sirve absolutamente para nada. Pero este dedo, no te confundas de dedo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Per i popoli di tutte le nazioni, perché nel rispetto della giustizia formino una sola famiglia nella pace e siano uniti da sentimenti fraterni. Qué bonito es el italiano, ¿verdad? Y el latín más aún. Entonces, que estoy verdaderamente consternado porque ayer se me ocurrió una idea que parece una tontería, pero que me tiene verdaderamente intrigado. Resulta que una gran mayoría de los nuevos cardenales que nombró el Papa Francisco no tienen ni puñetera idea de italiano. Y en el cónclave, claro, solo se habla italiano y no hay ni traducción simultánea ni móvil para hacerse entender. Y entonces yo me pregunto con verdadera fruición qué diablos van a hacer para poderse entender. Has dicho diablos. Bueno, yo con tal de que salga adelante el de Ghana, que es mi favorito, es que en la versión que hay escoba de papa. Pero no te intriga saber cómo se van a comunicar, pues con monjitas con el lenguaje de signos. Por signos no. Seguro que... ¿Y latín tampoco saben? Uy, ahora ya el que menos sabía era el Papa. Sabrán lo que dice el misal. No, pero te imaginas los signos que dirán. Claro, si esto es el lenguaje universal, se entiende. Pues será un cónclave rápido, ¿no? Porque, claro. O bien como hacía. Como dice Maite, ¿no? Vamos a manjar, ¿eh? Sí, pero de verdad te digo que es que el filipino no tenía ni puñetera idea de latín. Claro. Ni el de Ghana. No, el filipino sí. El filipino sabe muchos idiomas, sí. Ese sí. Yo me preocupa el de Ghana. Mi favorito. Con lo bien que quedaría un Papa Negro. ¿Sabes que Nostradamus dijo que el Papa Negro era justo el previo al fin del mundo? Que nos iba a dar horas de tertulia ya sabéis quién es y nosotros vivimos de esto. Así que ya está. Omeya con Y. Ya ha puesto Escobo.
Que es más rojo que los de Podemos. Vamos a lo que tengamos que ir, que vamos a ver. Que si no, se le ha acabado el agua. ¿Has visto cómo ha sofocado el incendio 3 veces? No, que va. Se ha cambiado de conversación 4 veces. Pero para luego presumir de joven. ¿Sabes por qué no? Le he dicho, hoy deberíamos vender entradas en la tertulia, porque vengo con ánimo de discutir con Federico. Pues sí, es que al final esto está afeitado. ¿No ves que no quiere nadie morir en el ruedo? Pues el toro sale sin puntas. Me pongo serio, que yo creo que la ocasión lo merece. Estamos escuchando sonido en directo de la Basílica de San Pedro, ya con el féretro del Papa Francisco en su interior. Ha llegado pasadas las 9:30 entre plegarias y allí va a estar hasta el viernes para que lo puedan visitar, dar el último adiós fieles y peregrinos, y el sábado a partir de las 10 ese funeral. Aquí en Madrid, Alberto Núñez Feijóo protagoniza hasta ahora un desayuno de trabajo en el que se ha pronunciado sobre varios asuntos de actualidad, entre ellos ese plan de rearme que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Ayer está nuestra compañera Maite Loureiro y nos ofrece más detalles. Maite, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El presidente del PP ha criticado duramente tanto el fondo como la forma del plan anunciado ayer por Pedro Sánchez por no contar con el respaldo de las Cortes, quedarse corto en previsión de las exigencias que podría anunciar la OTAN de llegar al 3% del PIB y carecer de datos sobre cómo se va a ejecutar, de dónde se va a sacar el dinero. Intervención de Alberto Núñez Feijóo ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde ha defendido el vínculo transatlántico y la necesidad de firmar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el país norteamericano. El desprecio a la legalidad y al Parlamento. Ninguna ley exime del gasto en defensa de la supervisión de las Cortes. Más para un gobierno que lleva toda la legislatura sin presupuestos. Este plan, por tanto, no es un plan de España. Ni siquiera es un plan del gobierno. Es un plan del señor Sánchez, que no vincula a España. Y no la vincula porque España no ha aprobado ese plan. Por tanto, lo que presentó ayer Sánchez es una burla a los españoles. No es un plan de defensa, es su plan de supervivencia. Una cacicada, ha añadido Feijóo, animando, por cierto, a Yolanda Díaz a marcharse del gobierno, a ser cesada si realmente está en contra de este plan, como aseguró ayer en un comunicado. Bueno, estábamos diciendo, pero lo ha hecho muy bien, lo ha sintetizado perfectamente. Lo que significa que el gobierno, si llega a la oposición, no se siente obligado por lo que firme Sánchez. Claro, es que no es una decisión parlamentaria. Exactamente, y además que no digan que es España, claro, Parlamento claro. No. Me recuerda al Sahara. ¿Quién sabía? No lo sabía ni el rey que había vendido el Sahara a Marruecos. Que, por cierto, el otro día apareció Álvarez, otra vez con su homólogo, dice, pues, de la dictadura marroquí, para ratificar que bien que Marruecos se ha hecho cargo del Sahara. Pero vamos a ver, que no lo sabía ni el rey, no se lo comunicó al Parlamento, no lo sabía el gobierno. Eso solo se hace bajo chantaje y no sabemos en qué términos. No, pero mira, me ha gustado oír el tono de Feijóo porque ya, como tiene que ser, o sea, la oposición dirá, nada de lo que haga este tío es legítimo ni será legal. Bueno, tienen la semana que viene, hay un cónclave importante aquí en Valencia, que es el del Partido Popular Europeo. Tendrán ocasión de opinar los líderes europeos. Pero sobre ¿sabes el quién plan de saldrá? defensa español? ¿Sabes quién Claro. saldrá en la televisión? Mazón. En la pública, ¿qué es decir? Pues que no hay otra, si son lo mismo. A lo mejor Valle saca un poco a Feijóo y punto, no mucho más. Bueno, vamos con más asuntos. Una imagen importante que ha tenido lugar esta mañana a primera hora, porque solo la imagen ya es noticia, y es que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha querido acompañar en su puesta de largo a Ángela de Miguel, que es la candidata a la presidencia de CEPIME. La presidenta regional ha querido amadrinar esa candidatura, y siguiendo este acto está nuestro compañero Luis Díaz. ¿Qué tal, Luis? Cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Desayuno informativo que ha contado, como bien decías, con la presencia de Isabel Díaz Ayuso. Aquí el presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha cargado contra el gobierno por perjudicar a las empresas españolas, por perseguir, ha dicho, con nombres y apellidos, con un escenario sin diálogo y sin consenso, ante la pasividad también de Yolanda Díaz. Por su parte, la candidata a la presidencia de CEPIME, Ángela de Miguel, ha agradecido a la presidenta Ayuso por la política económica que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid, permitiendo que las empresas crezcan y sean un modelo a nivel internacional. Ha pedido una CEPIME más fuerte, con ilusión, dejando de lado el relato de la división. Vamos a escucharles. Me presento a CEPIME por una cuestión, porque yo soy pyme. Si a mí me pincháis aquí, sale pyme. Yo llevo desde los 23 años siendo pyme. Podría haber mirado otras cosas, pero decidí ser pyme. ¿Por qué? Porque quiero ser dueña de mi destino, y eso se hace siendo emprendedor. Tenemos enfrente a un gobierno hostil, un gobierno que no es que tome medidas que perjudican a las empresas, sino que llega el caso en que se toman medidas para perjudicar a las empresas.
Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso ha calificado el plan de rearme de Sánchez como papel mojado, afeando que el presidente evite pasar por el Congreso de los Diputados sin contar qué va a hacer con el dinero de todos los españoles. Escuchamos. Pienso que es papel mojado y que nos podemos ver incluso en la situación de la pandemia y en otras situaciones del estilo. Solo espero que la OTAN sepa estar encima de esto para que tengamos claras esas cuentas. Sobre la división entre los socios del gobierno, asegura que es todo teatro, que nadie romperá nada y que seguirán tragando con todo, pase lo que pase. Claro, no se van a ir a la ventanilla del fijo discontinuo. Y un último apunte, porque coincidiendo con las negociaciones en Londres hoy entre Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea, concretamente Alemania, Reino Unido, y aunque ya no forme parte de la Unión Europea, y Francia, Rusia ha bombardeado el este de Ucrania, matando en un autobús a 9 personas e hiriendo a 30 más. Bueno, esto es el éxito de Trump y su famosa política de en una semana lo arreglo. Luego era un mes, después fueron 2 meses. Lleva 4 y a Putin cada vez le va mejor, a Ucrania cada vez peor. Y el crédito de Estados Unidos no es que ha bajado, es que ha desaparecido. Ese es el tema. Nadie puede confiar en este tío. Pero nadie, ni Melania. O sea, ya, en fin. Bueno, vamos a ver. Hoy, miércoles de revistas. Y ya tenemos... Ya te estás riendo, ¿no? Me estoy riendo porque... Cuentas tú, a ver, es miércoles de revistas, por supuesto hay que darles toda la importancia que tienen, porque muchas de ellas pues centran sus portadas en la figura del Papa. Pero yo estoy fascinada con esta historia, Federico, de la influencer sevillana Marta H. Que además vosotros teníais ayer el sumario, Joaquín Manso, en el diario El Mundo, en el Gran Madrid, y hoy aportáis nuevos detalles que creo que merece la pena resaltar, como que ya la detuvieron en el pasado, aunque no añaden exactamente por qué tipo de delito, y insisten demasiado en ese punto que ayer nos también negaba aquí en directo Juan Gospina, su abogado recién contratado, y es que no es chica de compañía, que no se dedica a este mundo de los catálogos del que tantas veces hablamos, pero del que nunca hablamos en realidad, y que existe. Hay mujeres que prestan sus servicios y que hoy pasan o pasarían por influencers o por esta, ¿cómo se llamaba esta red en la que estaban las novias de los futbolistas? Raya. No, la otra, la de... Uy, pues ahora nos acordaremos. Tinder, dices. No, tampoco. Ni Grindr. Tampoco, ni Tinder ni Grindr. Es que Raya era la de los famosos. Raya era la de los famosos, pero esto es lo de estas mujeres que tú te haces socio y te ofrecen un día una foto sin... una foto sin camiseta, al día siguiente... OnlyFans. Eso. Mírale, Dani. Pero vamos, nadie quería responder, todos lo sabíamos. Pero... la prudencia en la mujer y en el hombre. Se conste que ha sido por echar un capote, ¿eh? No, sí, pero... No vayamos a pensar. Pues no, por Dios. Claro. Pero si esta mañana más hablaba yo con Rosana de precisamente eso, que tú dijiste, yo te abro la suscripción y la pago. Hombre, claro. Pero eso fue por Raya. Dice, no, es que claro, no voy a entrar yo ahí. Sacrifícate por la empresa, por la información. Raya, yo no he estado nunca en Raya, pero esta es interesante, merece la pena. Adriana Bascal y su nuevo novio, que es Filiberto de Saboya, se conocen en Raya. Estamos hablando de plutócratas, de gente con mucha pasta. Es que eso a mí me aburre. Eso me pasa a mí con los ricos. ¿Sabes qué pasa? Que los ricos son muy aburridos y además siempre miran, se calan las gafas a ver si en Zalacaín les han puesto 2 o 3 panecillos. Y bueno, pero ¿qué más da? Pues si a ellos sí les da, por eso son ricos. Bueno, pues precisamente se apellida Bascal, el mexicano que habría sido objetivo también del robo. En los delitos, ¿no? A ver, un objeto de delito. Estamos tirando del hilo, ya más o menos somos capaces de ponerle cara, y lo que es peor, mujer e hijos, que aquí en este punto pues me da la sensación de que es donde toda esta historia realmente se va a retorcer, porque tiene niños pequeños, porque la mujer además, si es quien dice ser, es la que realmente tiene la pasta en y esa además pareja. Armada y peligrosa, ¿no? Y es México, es cazadora. Federico, que en México me dicen a mí que esto se vive con muchísima más intensidad que bueno, lo que llaman aquí. Las segunditas, que son la otra. Bueno, eso ha acabado siempre, además eran crímenes que se veían razonables. Casi ninguna, cuando mataba al marido por ponerle los cuernos, iba a la cárcel. Y entonces Isabel Dede o Isabel Didi,
que es la tercera en cuestión, sería la tercerita. Y es que nos daban ayer ese nombre como el de la mujer que también entró en esa habitación del Hotel Wellington, Federico. A estas alturas... No, aquello parece el parador de Teruel. Pues es como una casa de lucecitas. O sea, sí, claro. que, en fin, bueno, eso por un lado. Tenemos que hablar del gesto magnífico que ha tenido la Casa Real, en mi opinión, con Vargas Llosa y con su familia. Sí. Ayer fotografía en el Juan Sebastián Elcano con Patricia Llosa de luto. Gonzalo, Morgana, eso es, y la princesa. Ahora lo comentamos, pero nada más que añadir porque me parece una declaración de intenciones. ¿Te acuerdas fantástica? Que además que lo habíamos dicho? Esta mañana lo hablábamos, ayer lo hablábamos por la mañana. Bueno, estaría bien un gesto ya que va a Lima. Claro. Pues oye, que tenemos micrófonos. Pues sí, pero además es que están en lo que están. Es decir, a veces parece que aquí a la política solo dedican a Ayuso y el rey, que son los que se enteran de todo. Y estas cosas tienen mucha importancia. Y en las revistas, pues hoy, fíjate que me voy a quedar con una relación que no sabemos si es relación, la publica 10 minutos, Aitana y Plex, que muchos de los que nos están escuchando, no he dicho Flex, lo de los colchones, he dicho Plex, que es un youtuber que tiene 13 o 14 millones de seguidores, de suscriptores, que es una pasada, 3 millones de seguidores en Instagram, empezó con lo de los jueguecitos online y demás, y luego pues ha hecho diferentes periplos, como por ejemplo recorrer el mundo, y tuvo además que le hoy hizo me siento también... Plex, ¿no? Sí. Tuvo un enfrentamiento con Fran de la Jungla, que por cierto me tiene preocupada, porque no me contesta los mensajes después del ataque ese de la serpiente. Sí. No sé muy bien si es que no puede leer el móvil o qué, pero Frank responde, y que después hizo las paces con él y que ahora son íntimos amigos, así que con la que riñó es con Cristina Seguí. Sí, es verdad. Yo ahí no le he preguntado lo suficiente. No, además es más caballero. Es un caballero, sí. Bueno, pues que nos vamos a la tarea. Venga. Es la mañana. Es radio.